Hola chicos, en esta oportunidad vamos a desarrollar, ¿no? Vamos a seguir desarrollando ejercicios de estadística, ¿ya? Por ejemplo, tenemos acá un ejercicio, uno nos dice, ¿no? En una encuesta acerca de las edades de los estudiantes se obtuvieron los siguientes datos, ¿no? Ahí estamos viendo todos los datos, ¿no? Estas son las edades de un grupo de estudiantes y nos pide hallar, ¿qué nos pide hallar? Nos pide hallar la suma de la moda más la mediana más, ¿no? Claro, la mediana más la media, ¿no? Entonces nos pide hallar la suma de estos tres valores, ¿no? Entonces, para poder, por ejemplo, hallar de una manera fácil, ¿no? Por ejemplo, la moda. ¿Qué es la moda? La moda es aquel dato que se repite más, ¿no? O que tiene mayor frecuencia, ¿no? Entonces, si nosotros vemos nuestro ejemplo, a simple vista vemos qué número se está repitiendo más, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos 13, 13, 13, 13, 13. Y vemos que el número 13 está repitiéndose más, ¿no? Por ende, la moda sería el número 13, por ejemplo, ¿no? Entonces, para la mediana, por ejemplo, para la mediana, ¿qué hacemos? Para mediana, por ejemplo, estos son datos no agrupados. Entonces, para poder hallar el valor de la mediana para datos no agrupados, ¿qué hacemos primero? Primero ordenamos, ¿no? Todos estos datos vamos a ordenar de menor a mayor, ¿no? Y vamos a encontrar el término o el dato central, ¿no? ¿Qué dato está en la parte central de todos los datos que tenemos? Y ahora, entonces para ello tendríamos que ordenar. Y ahora nos pide la media. ¿Y la media qué es? Es el promedio de todos estos datos. O sea, tenemos que sumar todos estos datos y dividir entre la cantidad de datos que tenemos. Entonces, para poder ayudarnos mejor, ¿no? Vamos a elaborar nuestra tablita, ¿no? Vamos a ver cuántos 13 tenemos, cuántos 14 y cuántos 15, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a poner, por ejemplo, nuestros datos, que se representa con XY, y la cantidad, ¿no? De esos datos, ¿no? Que se representa con FI, que es la frecuencia absoluta, ¿no? Y esta es la marca de clase, también se le dice, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos 13, o sea, ¿cuántos estudiantes tienen, por ejemplo, 13 años? ¿Cuántos tienen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ¿sí? También tenemos 13 estudiantes. Ahora, 14. ¿Cuántos estudiantes tienen 14 años? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 estudiantes, ¿no? Y 15. ¿Cuántos estudiantes tienen 15? Y vemos ahí 1, 2, ¿no? 2 estudiantes. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, ¿no? La cantidad de estudiantes con 13 años, ¿no? Esto nos representa la cantidad de estudiantes, ¿no? Con 13 años, ¿no? Por ejemplo, tenemos 3 estudiantes de 13 años, 6 estudiantes de 14 y 2 estudiantes de 15. Y el total, ¿no? Y el total, ¿cuánto sería? Si sumamos 13 más 6 más 2 sería 21, ¿no? Sería 21. Es el total de estudiantes. Entonces, por ejemplo, con esta tablita podemos identificar rápido la moda, ¿sí? ¿Cuál es el elemento o el dato de edades que más se repite? Es el 13, ¿sí? Porque tiene 13 estudiantes con 13 años, porque los demás son menos, ¿no? Entonces sería nuestra moda y estaríamos obteniendo que sería 13. Ahora, la media. La media es el dato, ¿no? Central, pero tenemos un total de 20 datos, 21 datos. Entonces el término central, ¿qué posición va a tomar? Va a estar después del 10, ¿no? O sea, en la posición 11. Pero también podemos ordenar, ¿no? Podemos ordenar. Y vamos a ordenar, ¿ya? Vamos a ordenar. Por ejemplo, como sabemos que tenemos 13 datos de 13 años, vamos a poner 13. Bueno, 13 veces, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y 14 tenemos 6 veces, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y 15 tenemos 2 veces. 15 y 15. Entonces, por ejemplo, una forma así, ¿no? Práctica para poder encontrar el término central es agrupar, ¿no? ¿No? Las parejas de los extremos. Por ejemplo, acá tomo un 13 y acá tomo otro 13. Entonces me voy acercando al centro, ¿no? Al término central. Entonces yo tomo 3 en 3, ya pues 3 elementos, ¿no? Otros 3 elementos, otros 3 elementos, ¿no? Otros 3 elementos y otros
tres elementos. ¿Y veo qué? ¿Qué veo? ¿Qué veo? Veo que en el centro está, ¿qué número? Está el número 13. Por ende, ese valor de 13 años va a ser nuestra mediana, ¿no? Va a ser 13, nuestra mediana. Ahora, para poder calcular la media, ¿no? O el promedio de todas esas edades, o si no, la media aritmética también se le conoce, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumarse todos los datos. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a sumar, por ejemplo, 13 veces, ¿sí? Se repite 13 veces, pues estaríamos sumando 13 veces. Es la multiplicación de 13 por 13, ¿sí? Es lo mismo, ¿no? Claro. Por ejemplo, si tú sumas 2 más 2 más 2, ¿cuánto nos da? ¿Nos da cuánto? 6, pero es lo mismo multiplicar 3 veces, ¿no? 2, o sea, tenemos 3 veces 2, entonces es la multiplicación de 3 por 2 y esto es igual a 6, ¿no? Estamos haciendo eso ahí, ¿no? Estamos haciendo eso ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora acá tenemos 14, 6 veces, o sea, 6 por 14. Y acá tenemos 15, 2 veces va a ser. ¿Cuánto? 2 por 15. Entonces, por ejemplo, 13 por 13, ¿cuánto es? 169. ¿Y 6 por 14 cuánto es? 4 por 6, 24, 84. ¿Y 2 por 15 cuánto es? 30. Y si sumamos, ¿no? Vamos a sumar, ¿no? Si sumamos, no vamos a sumar todo esto. ¿Cuánto nos da toda esta suma? ¿Cuánto nos da toda esta suma? Toda esa suma nos va a dar ¿cuánto? 283. 283. Pero recordar, ¿cómo se calcula la mediana? La mediana es la sumatoria, ¿no? De igual a 1 hasta n de los famosos xi por fi entre la cantidad de datos. Eso es lo que hemos hecho, ¿no? O sea, la fórmula es eso, ¿no? Esto, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? O sea, ya hemos hecho la sumatoria, ¿no? Hemos multiplicado xi, o acá también sería, ¿no? Este es igual, ¿no? 13 por 13, ¿no? Este es 14 por 6, este es ¿no? 15 por 2. Es lo mismo, ¿ves? Si te das cuenta, es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo. Entonces estamos sumando acá, ¿no? La sumatoria. Entonces, ¿qué va a ser? ¿Qué valor vamos a poner acá? 283 entre la cantidad de elementos. ¿Cuánto era? 21. 21. ¿Y eso cuánto nos da? ¿Y eso cuánto nos da? ¿Nos da cuánto? 13,47. Pero a nosotros nos pide eso, no, si nos pide la suma. O sea, la media es 13,47. Entonces, si sumamos, ¿cuánto vamos a obtener? Vamos a obtener 39,47. Y esto sería nuestra respuesta. ¿Sí, chicos?